Tanto Laporta como Xavi han comparecido en una conferencia de prensa el día de hoy a la 1 de la tarde, o por lo menos en hora Cataluña. Y bueno, han dicho muchas cosas. En pocas palabras han explicado el porqué del cambio de decisión. Y respecto a esto, pues bueno, podríamos comentar muchas cosas, pero hay algo principal que quiero comentar, que es respecto a una especie de mini reflexión, que es aquello de que dijo Laporta de que no le voy a dar el gusto a quienes quieren reventarlo todo. Quiero quedarme con esa frase y la quiero tomar porque creo que es algo que nos puede servir mucho. Y yo como tal había dicho durante todos estos videos que para mí Xavi evidentemente era el entrenador ideal, que quiero que se quede, que no descartaba que puede ser una estrategia simplemente para calmar las aguas, pero que no me lo creía como tal que fuese así. Al final se ha visto que en efecto no era una estrategia. Porque si fuese una estrategia no habría rectificado, y menos hasta antes de que acabe la temporada. Pero como digo, el chiste es que no era una estrategia y va a continuar. Y me encantó esa palabra, eso que dijo, ¿no? De que no va a ceder ante quienes quieren verlo todo reventado. Bien, quiero hablar de eso, de esos, de aquellos que, como lo dijo, quieren ver todo reventado. Es decir, que quieren ver a Xavi fuera del equipo. Bien, yo si tuviese que decir algo es que evidentemente cada quien tiene su opinión. Creo que sobra decirlo, ¿no? Que cada quien puede pensar de la forma que quiera. Yo no soy nadie para decirle a nadie qué hacer o cómo pensar. Sin embargo, sí que hay ciertas excepciones, más cuando estás viendo que principalmente en prensa y en internet hay cierta corriente de opinión popular. Bien, respecto a esto, evidentemente se me hace correcto que Laporta intente tener personalidad e ir a contracorriente contra esta corriente de opinión popular que quiere fuera a Xavi porque lo consideran, pues, por la razón que sea, un mal entrenador. Bien, yo primero que todo no hubiera anunciado una continuidad de Xavi realmente hasta que terminara la temporada. Hasta que terminara la temporada yo no habría hecho prácticamente nada oficial, porque el problema es que ahora me da miedo de que tal vez vuelva otra vez la campañita, y que por ende pues podamos ver otra vez que le empiezan a hacer memes y todo tipo de gracias a Xavi, y que estos jugadores que son unos cristales anímicos pues se vuelvan a caer otra vez. Entonces pues me da miedo. Entonces yo había decidido esperarme, pero bueno, el chiste es que lo han anunciado ahora y bueno, aún así se me hace correcto el haberlo hecho, el estar yendo a contracorriente, porque quieras o no, un presidente está por supuesto para tener contenta a la afición, pero realmente un presidente de un club tampoco está exclusivamente para tomar decisiones populares. Un presidente está para tomar decisiones correctas, y en este caso es una decisión correcta e impopular. Y precisamente por eso, por el tomar decisiones correctas que son impopulares, decisiones que no son apoyadas por muchos y que no gustan, pues es lo que está haciendo que tenga personalidad, y es que creo que lo que puede tener un buen presidente. Entonces creo que con esto está demostrando hoy más que nunca que en efecto este presidente pues gana unos puntos más de confianza. Si ya de por sí le teníamos confianza por lo hecho en su primera etapa, ahora ya le hemos tomado todavía más confianza, porque claro, está demostrado, repito, confianza, está demostrando que tiene pues claramente sentido común, primero que todo, y que también tiene personalidad. Entonces, es lo que me parece bien por parte de Laporta. Está yendo contra una corriente de opinión popular, y respecto a esa corriente de opinión popular, bueno, principalmente viene, ya sabemos desde qué sectores, desde los sectores mediáticos que quieren principalmente pues que vuelen cabezas aquí, que quieren la destitución de Xavi, de su staff y de todo tipo de personas, sí, principalmente desde los altos sectores mediáticos que quieren a Xavi fuera. Sin embargo, la mayoría de las personas que quieren fuera a Xavi, irónicamente, no vienen desde los medios, vienen realmente desde la afición. ¿Por qué esto es así? Porque realmente lo que hace, digamos que lo que yo denomino como el cártel, lo que hace el cártel es empezar la corriente, empezar la carrera, y a partir de allí, como la gente lo lee, le da difusión, y a partir de ahí, entre ellos, digamos que sacan todo adelante. Es decir, ellos inician el trabajo ya realmente de quienes se encargan verdaderamente de
de que haga efecto es realmente la afición. Entonces la afición en una ambición de querer hacer bien el bien para el Barça, irónicamente terminan logrando lo contrario, terminan logrando el mal. ¿Por qué? Pues porque quieren el bien para el Barça, pero al hacer caso a las malas decisiones, terminan haciéndole daño al club. Sí, y es básicamente la única razón bajo la que podemos pues explicar que haya gente que esté descontenta con el trabajo de Xavi. Sí, que bueno, descontenta con que Xavi vaya a seguir. Sí, esto que estoy comentando aquí, que creen que Xavi es perjudicial y que por ende ellos al querer hacer un bien para el Barça pues piden su destitución. Solo que claro, es que no es que sea el problema, es que es incluso parte clave para resolver el problema. Entonces es lo principal, viene desde los altos sectores mediáticos y la gente digamos que les hace caso y es principalmente desde donde viene, principalmente de la afición. Ahora, cabe aclarar que si nosotros ya sabemos esto y que el modus operandi es así, pues lo único que nos queda es tomar medidas. ¿Qué medidas podemos tomar ante esto? Pues primero que todo desconfiar, porque ya hemos visto cómo han actuado con lo del caso Negreira, cómo lo han gestionado, lo que se han callado de 70 años del Madrid metido en el comité técnico de árbitros. ¿Qué otra cosa? Pues hemos visto las constantes faltas de respeto que le han tenido al entrenador. Sí, con todo tipo de gracias, ¿no? Riéndose, llamándole el jardinero, yo que sé, el llorón, el excusas, todos los ataques que hemos visto, ¿no? Lo del cagómetro, el casi tropiezo, o sea, toda esta serie de conceptos que se han podido inventar para poder atacar al entrenador. Entonces, uno viendo esto constantemente, yo creo que no es para nada anormal que alguien pueda sospechar de lo que es la prensa. Ahora, una vez ya desconfiados, lo único que queda, por supuesto, es revisar el modus operandi. Ahora que ya sabemos. Una vez que ya sabemos que el propósito aquí es, por supuesto, primero que todo desconfiar, ahora es leer, precisamente, no esconderse, como muchos dicen que no, es que la única manera es aislarse de eso y que nadie los lea, que nadie los escuche, que nadie les haga caso. No, realmente no, porque si tú te aíslas, no... Digamos que no te estás entrenando para digamos que para rechazar lo que es la manipulación. Sí, no lo estás rechazando, más bien como te aíslas de ello, principalmente no sabes cómo lidiar con el problema. La solución es al revés, hay que leerles y hay que escucharles, pero principalmente hay que leerles con cuidado, precisamente ver cómo es el modus operandi. Si critican, primero hay que ver si critican parejo, y si en todo caso critican, va a haber que ver si critican también así como critican negativamente, critican positivamente, si es lógico lo que están criticando y si siempre está contextualizado. Si tú ves que está descontextualizado, que no pegan parejo y que siempre sigue una misma tendencia a la línea crítica, pues tú ya puedes darte cuenta de lo que está pasando. Es decir, si mientras más sepas tú de nombres, cómo piensa cada uno, cuál es su línea, etcétera, cada vez más vas a poder tener en claro qué es lo que están haciendo. Sí, entonces ya difícilmente vas a caer. Entonces el chiste no es aislarte, es leer con mucho cuidado para estar entrenado y ya básicamente no ser tan susceptible, vamos a decir, no ser tan vulnerable a la manipulación. Entonces yo creo que es de las maneras en las que se puede lidiar principalmente con esto, desconfiar y por supuesto leer con mucho cuidado. Y una vez que ya vayas viendo que siempre se sigue la misma corriente, ya vas a poder tener una referencia, o ya vas a poder ir entendiendo cómo se maneja el asunto, cuál es, cómo podemos decir, el modus operandi. Entonces, una vez teniendo ya esto claro, por supuesto, pues ya tienes una afición mucho más preparada. ¿Es esto lo que sucede? Pues realmente no, y es por esto que hay ciertos, como digo, sectores que quieren fuera al entrenador. Los culés, como lo hemos venido comentando estos últimos días, el culé tiene que asumir su propia culpa. Tanto positiva como negativa. Vamos a mencionar las positivas. De las cosas positivas podría ser el hecho de que Koeman en su momento haya salido, porque todos pues exigieron su salida, y en este caso que todos exigieron que Xavi llegara. Bueno, pues Xavi ha llegado. Eso, por ejemplo, es un gran acierto, podríamos decirlo así. Entonces el culé se tiene que ser responsable de eso, de su acierto, pero por supuesto también es su error. ¿Cuál error ahora? El estar pidiendo a Xavi fuera. ¿Por qué podemos tener claro que sí es un error? Porque la mejor manera
de tú poder juzgar el trabajo de cualquier, digamos, cargo directivo de cualquier materia es la retrospectiva, ver cómo se estaba y cómo se ha mejorado, es decir, ver la línea de evolución, si es ascendente o descendente, y por supuesto siempre sujeto a un contexto. Y si tú revisas esa línea, hemos dado un paso atrás, especialmente esta temporada. Sin embargo, pues la línea sigue siendo ascendente, y por ende seguimos estando mejor de como estábamos antes, y por ende pues es una decisión correcta. El hecho de estar viendo qué estamos haciendo. Entonces, si tú entiendes esto por cuestión de lógica básica, si tú ves que se está mejor que antes, pues no vas tú y quitas al entrenador. Sí, entonces, si tú ya vas entendiendo esto, puedes entender que entonces es positivo que continúe. Entonces, el culé, si está pidiendo que se le saque, está cometiendo un error. Entonces, tiene que hacer cargo de esto también. Vamos a poner un ejemplo un poco más antiguo, el caso de Luis Enrique. Luis Enrique en su momento se fue del Barça, Luis Enrique se fue a la selección española le fue bien, a Luis Enrique le fue bien y al Barça le fue mal, porque llegó Valverde y es de estos entrenadores que llegan más aquí para que el Barça los haga ganar a ellos que para ellos hacer ganar al Barça. Es decir, como son entrenadores que están acostumbrados a estar pues peleando objetivos más bajos, como no descender, estar de media tabla para arriba o chance meterse a puestos europeos, son entrenadores que es a lo máximo que aspiran, y por mucho y al estar fichados por el Barça tienen la posibilidad de ganar la liga. Y por supuesto para nosotros nos sonará mucho, pero para un entrenador de ese calibre pues sí, porque ganar la liga es un sueño impensable. Entonces por mucho que el Barça no mejore, ellos se benefician porque ganan la liga. Entonces no se ven obligados a renunciar, y por ende quieren aguantar todo lo que se pueda, además de que es un buen salario y puede ser un buen trampolín a pues otros equipos top. Entonces ese es el asunto. Con Valverde fuimos mal, claramente pues la cosa fue peor. Nos metieron 3 en Roma, 4 en el Liverpool. ¿Qué más? Después vino el 2-8, el cual vino con Setién, pero yo se lo responsabilizo totalmente también a Valverde, porque en Setién tenía poco tiempo de entrenador y en poco tiempo magia no puede hacer, y ya reconoció que no pudo trabajar. Entonces realmente ese no es el Barça de Setién, es el Barça de la herencia de Valverde. Y después Koeman, que ya fue pues tocar toda. Ahora sí, ver si ya creíamos que con el 2-8 habíamos tocado fondo, pues terminamos de tocar fondo todavía más, porque nos quedamos fuera en la fase de grupos, empezamos a peligrar la clasificación para la Champions, etcétera. Entonces eso fue realmente tocar el suelo. Y realmente ¿qué podemos concluir? Que mientras nosotros estábamos eliminados en la fase de grupos, España estaba en semifinales de la Eurocopa. ¿Qué podíamos concluir? Pues que al final el hecho de que Luis Enrique se fuera pues fue muy negativo. Entonces el culé se tiene que hacer responsable de eso. Entonces al sector que quiera Xavi fuera, yo les pregunto, me gustaría poder plantearles poder hacerles la pregunta en general. ¿Por qué si se equivocaron con Luis Enrique al decir que un mal entrenador era el responsable de la situación mala, y que si se le echaba a ese buen entrenador la situación iba a mejorar, y fallaron? ¿Por qué si creían en ese momento que tenían razón y el tiempo demostró que no la tenían? ¿Por qué creen que esta vez va a ser diferente? ¿Por qué creen que esta vez sí tienen la razón? Es un buen entrenador que ha mejorado el equipo, y igual se le está señalando también como responsable del problema, y también lo que se plantea como solución para resolver ese problema es que este buen entrenador se vaya. Pregunto, ¿qué les hace creer que esta vez sí van a estar en lo correcto, y que esta vez, a diferencia de lo anterior en 2017, esta vez no están equivocados? Es la pregunta general que me gustaría plantear. ¿Qué les hace creer que esta vez va a ser diferente? ¿Por qué creen que esta vez va a ser diferente, que esta vez están en lo correcto? Si de verdad me escucharon y me tuvieron una fe de responderme, lo más probable es que no sabrían qué decir. Y es preocupante que alguien que se supone que hace un análisis para mejorar la situación del Barça no sepa qué contestar ante por qué cree que su solución va a mejorar al Barça, lo cual hace creer que más que tomar decisiones están más que tomarse decisiones por un planteamiento, se están tomando decisiones pues porque sí, al azar, podemos decirlo así correctamente. Sí, yo creo que es una muy buena descripción, decisiones tomadas al azar. Y también por supuesto también decir que
son decisiones al azar, pero también son simplemente repeticiones de lo que se está diciendo, repito, desde los altos sectores mediáticos. Entonces, realmente no son opiniones propias. Sus opiniones realmente no son suyas. Son opiniones que vienen de otras personas, que vienen hechas con mala fe. Están, por ejemplo, los audios de Florentino, que él mismo lo ha dicho, que hay que controlar, hay que ganarle la batalla al Marca y a la televisión española, porque si lo tienen controlado ya no tienen a nadie. Entonces, por ende, dando a entender Florentino que es importante el tener controlada la prensa, y que sí es cierto que sí hay control mediático, pero claro, como no ve libertad de prensa y libertad de expresión, pues uno tal vez se lleve la pinta de que no, pero realmente no, porque quien es dueño de la imprenta es dueño de la opinión. Y para esto hay que revisar periodistas, hacia qué sectores, quiénes son los grupos editoriales, qué líneas suelen tener esos periódicos, etcétera. Entonces, pues es lo que yo tengo que decir, que si me tuvieran que responder, realmente no sabrían qué responderme, y es terrorífico porque se está tomando decisiones incorrectas. Y entonces, en pocas palabras, se necesita un ejercicio de autocrítica, pero no autocrítica con el equipo esta vez, sino un ejercicio de autocrítica con el propio culé, porque se tiene que ser responsable, no lo está haciendo, y se tiene que hacer autocrítica para darse cuenta que está equivocado, y no porque como tal lo diga yo. Lo dice la historia, con Luis Enrique se estaba equivocado, con Xavi en esta vez se está equivocando también. Se tiene que ser responsable de lo bueno, repito, el cambio que se produjo de Koeman a Xavi, pero también se tiene que ser responsable de esto, que es lo malo, es decir, el querer afuera a un buen entrenador. Se tiene que ser responsable y se tiene que dar cuenta de que está equivocado. Y pues sí, se tiene que ser responsable de su propia decisión, pero primero es principalmente que todo, se tiene que reflexionar ante eso, porque si reflexiona, fácilmente va a llegar a la conclusión, se va a dar cuenta que evidentemente la pregunta que él planteé, ¿por qué cree que esta vez es diferente? Pues va a llegar a la conclusión en efecto de que no, que esta vez no va a ser diferente, entonces que por ende no es lo mejor. Entonces por ende se va a dar cuenta que sí, que en efecto que no, que está equivocado. Entonces va a empezar a apoyar otra vez al equipo, y por ende, bajo ese planteamiento, pues va a volver a apoyar a Xavi. Ajá. También esa es otra pregunta, ¿por qué si tan incompetentes, por ejemplo, Xavi, y ellos, por ejemplo, al exigir la salida de Koeman y exigir la llegada de Xavi, si hicieron eso, como digo, si el entrenador es un incompetente, supuestamente según ellos que le quisieron allí a cambio de Koeman, que son, por ejemplo, porque claro, es un incompetente, pero claro, ¿quién es más incompetente? ¿El incompetente o el incompetente que puso al incompetente? Ellos mismos pidieron la salida de Koeman y pidieron la llegada de Xavi. Entonces, ¿cómo es posible entonces que el entrenador sea un incompetente, y que entonces la afición, o sea, que si Xavi es un incompetente según ellos, ¿qué son ellos, por ejemplo? Es lo que me gustaría saber. Las preguntas que yo le plantearía a la afición, y son preguntas que yo le planteo no para demostrar que están equivocados, que por supuesto lo están, sino para que ellos mismos se den cuenta de que están equivocados, y por darse cuenta que están equivocados, pues pudiesen otra vez darse cuenta del error, y por ende pues regresar al sendero de lo correcto. Y por ende, ese sendero, ¿cuál es? Pues apoyar al entrenador. ¿Por qué? Porque es un buen entrenador, y en pocas palabras, si tú tienes un buen entrenador, no vas y lo destituyes. Simplemente eso. Bien por Laporta, mal el haberlo anunciado ahorita. Yo creo que el mejor momento era a final de temporada. Bien por Laporta, un presidente que vino a tomar decisiones correctas, independiente de decisiones impopulares. Bien por Laporta, bien por Xavi, bien por el Barça, mal por el sector mediático, mal por la afición, y pues preguntas que a mí me gustaría hacerles. Pero bueno, simplemente eso. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal, en el manga también. Yo soy el Fifas, y nos vemos en el próximo video. Adiós.